La actual escalada del conflicto árabe-israelí no es más que un capítulo más en este conflicto que hunde sus raíces en tiempos bíblicos. Pero por supuesto hay intereses geopolíticos o sistemas de alianzas políticas. Y al final todo este conglomerado han provocado un conflicto armado en una tierra a la que llaman Santa. Bien, pues en este vídeo vamos a entender el porqué de este conflicto, de dónde viene y cuáles son sus raíces y motivos históricos, respondiendo 8 preguntas claves donde nos van a ayudar a entender qué está pasando en territorio israelí. Así que vamos a hacer un repaso a la historia convivencial entre judíos y musulmanes, pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores del canal. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué hay tanto interés en el territorio actualmente ocupado por Israel, tanto para judíos, musulmanes y cristianos? El territorio es conocido en hebreo como Yerushalayim y en árabe como Al-Quds. Su capital ha sido destruida y levantada una y otra vez a lo largo de toda su historia. Sin embargo, es considerada una ciudad sagrada, la cual, en su casco histórico, concentra los 3 barrios más importantes: el judío, el musulmán y el cristiano. De hecho, el centro histórico de Jerusalén también alberga los 3 espacios considerados más sagrados del mundo: la iglesia del Santo Sepulcro de Cristo, la cúpula de la roca en la mezquita de Al-Aqsa, desde la cual, según la creencia musulmana, Mahoma ascendió al cielo, y el famoso Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. Además, la tierra de Israel es la tierra prometida por Dios para los judíos según sus creencias. Todo ello ha llevado a cabo numerosas guerras, invasiones y saqueos que, aunque hoy en día solo se hable del actual conflicto entre musulmanes y judíos, debemos recordar que el actual Israel fue el destino del saqueo de las Santas Cruzadas Cristianas, comenzadas en el año 1095. Segunda pregunta, ¿en qué momento nace este conflicto entre judíos y musulmanes? Bien, viajamos hasta comienzos del siglo pasado, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos vivían un auténtico antisemitismo en Europa, aunque ya sabemos por la historia que los judíos siempre han estado marginados. En medio de estas marginaciones, un grupo toma el poder para defender el derecho de los judíos. Se trató del movimiento sionista, que lo único que quería en principio era establecer un Estado para los judíos, y que así se les acabase los problemas de convivencia. En estos momentos, lo que hoy es Israel se llamaba Palestina, nombre con que los romanos bautizaron al territorio. Pertenecía al Imperio Otomano, es decir, musulmanes, desde que fueran ocupadas por las tropas islámicas en la creación de un gran imperio tras la muerte de Mahoma. Pero con lo que los judíos estaban pasando en Europa, comenzaron a migrar hacia la tierra que, según ellos, les había sido prometida por Dios. Así que poco a poco se fueron congregando judíos inmigrantes en territorio palestino. Pero en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano desaparece y una de las potencias vencedoras y de las más desarrolladas del mundo, el Reino Unido, por mandato de la Liga de las Naciones, recibe el encargo de administrar el territorio palestino, un país muy lejos de estar en vías de desarrollo. A todo esto, Londres, durante la guerra, había hecho muchas promesas falsas a judíos y musulmanes sobre los territorios de Palestina. Pero al final el Reino Unido acabó repartiéndose el territorio con Francia, explotándolo como una colonia. Esto dio pie a enfrentamientos locales armados entre musulmanes y sionistas. Viajamos ahora hasta la Segunda Guerra Mundial. Llegados a este punto, no hace falta explicar lo que los nazis hicieron con los judíos, por lo que los sionistas se apresuraron más por crear un Estado judío para dar cobijo a todos los que huían de Europa, temerosos de perder la vida en un campo de concentración si la guerra se reanudase. Y se tuvo una idea primaria de establecer una porción del territorio palestino, que repetimos, era controlado por Europa, que sirviera para que los judíos pudieran establecerse libremente basándose en fuentes históricas y bíblicas. Un modo de pedir perdón por lo que habían sufrido durante la guerra. El 14 de mayo de 1948, el pequeño asentamiento de judíos refugiados se autoproclama Estado israelí.
y comienza la tensión a nivel regional. Un día después, varios estados musulmanes, concretamente Egipto, Jordania, Siria e Irak, invaden ese territorio, dando comienzo al primer enfrentamiento árabe-israelí, guerra que los judíos llamaron de la independencia. Este conflicto termina con la reducción a la mitad del territorio que había planeado las Naciones Unidas para los musulmanes. Este hecho también fue bautizado por los musulmanes como la Nakba, que significa destrucción, donde más de 750.000 palestinos tuvieron que huir a otros países o fueron expulsados por tropas judías israelitas. En 1956, el proclamado Estado de Israel entra en tensión con Egipto por el control del Canal de Suez, una tensión forzada por Israel, Francia e Inglaterra. Una tensión que acabaría en la Guerra de los 6 Días de 1967 y donde cambiará el transcurso de la historia de este territorio. En esta guerra Israel vence a la coalición árabe y con ello logra capturar la Franja de Gaza, desde la península del Sinaí a Egipto, desde Cisjordania a Jordania y haciéndose con la Jerusalén oriental y los altos del Golán a Siria. El territorio israelí aumentó y 500.000 palestinos tuvieron que huir. En 1973, las musulmanas Egipto y Siria se unen contra Israel, dando comienzo a la guerra del Yom Kippur, donde Egipto logra recuperar el Sinaí, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país musulmán en firmar la paz con Israel. Tercera pregunta: ¿por qué hay 2 territorios palestinos? En 1947, las Naciones Unidas recomiendan que el Estado árabe incluyera la Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, pero excluyendo Jerusalén y la costa de Isdud hasta la frontera con Egipto. Pero finalmente la división quedó definida por la línea de armisticio 2 años más tarde, y una vez que ya Israel se había creado y había finalizado la primera guerra árabe-israelí. Esto provoca la división del territorio palestino, dejándolos incomunicados uno del otro, por 45 kilómetros de tierra israelí. Es como si dividieran tu casa y solo te dieran tu habitación y la cocina, pero no puedes ir de un lugar a otro porque el resto de la casa te está siendo prohibido atravesar. En esta división quedó entre Palestina y Jerusalén, y fueron reclamadas como capital tanto por palestinos como por israelíes. Además, en 1967, Gaza fue ocupada por israelíes y no la desocupó hasta 2005. Pero cuando la desocuparon, la dejaron bloqueada por tierra, mar y aire, por lo que no pueden entrar ni salir personas o mercancías, convirtiéndose en la mayor cárcel del mundo al dejar a su población encerrada e incomunicada. Actualmente Gaza está controlada por Hamás, un grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los pocos acuerdos alcanzados entre Palestina e Israel porque consideran que los israelíes les han robado el territorio. Cisjordania, en cambio, está controlada por la Autoridad Nacional Palestina, reconocida a nivel internacional y cuyo grupo principal es Fatah, el cual no llega a ser islámico, pero sí secular. Cuarta, ¿alguna vez Israel y Palestina firmaron la paz? Cuando nace el Estado de Israel y tras miles de palestinos quedarse sin hogar, estos se comenzaron a reagrupar en campos de refugiados ubicados en Cisjordania y en Gaza, territorios controlados por Jordania y por Egipto. Tras la guerra de 1967 y numerosos atentados palestinos, en 1993 se firman los acuerdos de paz de Oslo, donde los palestinos renuncian a la violencia y reconocen el derecho de Israel a existir. Un acuerdo que la organización islámica Hamás nunca aceptó, porque además Jerusalén, capital histórica y sagrada para los palestinos, no fue incluida en los acuerdos. 5. ¿Cuáles son los principales puntos conflictivos entre israelíes y palestinos? Son muchas las diferencias que aparecen irreconciliables entre palestinos e israelíes. Algunas de las más importantes son, por supuesto, la capital, Jerusalén. Israel dice que les pertenece tras haberla tomado en la guerra de 1967 y los palestinos quieren que se la devuelvan. Otro punto son las fronteras y el terreno. Los palestinos quieren que sus fronteras vuelvan a ser las mismas que las de antes de la guerra de 1967, e Israel rechaza esta petición.
Otro punto son las viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras 1967, y cual cifra llega al 500.000 de colonos judíos. Y otro punto son los refugiados palestinos que han tenido que huir de los territorios ocupados por Israel, cuya cifra alcanza los 10 millones. Refugiados que Palestina defiende que tienen derecho a volver a sus tierras, pero Israel piensa que abrir sus puertas a estos refugiados musulmanes significaría destruir su identidad como un Estado judío. 6. ¿Es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como un ente observador no miembro, y en 2012 dejó de ser un ente observador, lo que les permitió a los palestinos participar en debates de asambleas generales y mejorar las posibilidades para que pudieran ser miembros de la ONU. Pero esto no creó un Estado palestino, porque no consiguieron los apoyos suficientes de los Estados miembros de la ONU. Actualmente, 138 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen a Palestina como un Estado. 7. ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel y cuáles son los apoyos de Palestina? Lo primero que debemos entender es que la sociedad estadounidense es pro-Israel. Y un presidente no puede llevarle la contraria a su sociedad. Por otro lado, ambas potencias son aliadas militarmente. Israel recibe mucha ayuda estadounidense con la que el Estado se arma militarmente. Además, con la llegada de Donald Trump al poder, el presidente ordena que la embajada de Estados Unidos se mude de Tel Aviv a Jerusalén, lo que indica que Estados Unidos reconoce a Israel como capital de Jerusalén, algo que fue tomado por los palestinos como una falta de respeto. Mientras tanto, Palestina no tenía apoyos abiertos de una gran potencia. Egipto dejó de apoyar a Hamás, pero Siria, Irán y el grupo libanés Hezbollah sí que apoyan el Estado palestino. Y 8. ¿Qué debe ocurrir para que se firme la paz y esta sea duradera? Para ello, los israelíes deben reconocer un Estado palestino que incluya a Hamás, levantar el bloqueo de Gaza y las restricciones de movimiento entre Cisjordania y la Jerusalén Oriental. Por su parte, los palestinos deberán renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel. Además, alcanzarse nuevos acuerdos en materia de fronteras, asentamientos de judíos y el retorno de refugiados palestinos. Pero el punto más conflictivo y el que más parece imposible de resolver es el tema de Jerusalén, porque es considerada capital sagrada e histórica tanto por palestinos como por israelíes. Y para finalizar os hago una pregunta y me interesa mucho qué pensáis. ¿Podemos hablar de Israel o de Palestina ocupada? Déjamelo en los comentarios que voy a leerte. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y no te olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!